Bueno, y algunos medios de comunicación en redes sociales han estado publicando acerca de situación de deudores morosos en cooperativas. Y lo particular es de que la mayoría, digamos, de los sindicados en estas publicaciones son personas que están en el mundo de la política. Al respecto, una de las instituciones cooperativas de la ciudad de Cacupé, que es Cumbre de la Cordillera, hizo una aclaración en red social también sobre este particular y está con nosotros en línea telefónica el ingeniero Alberto Echeverría, el presidente del Consejo de Administración de dicha cooperativa. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, Mauro. Un saludo para vos y para, creo que está también contigo, René. El doctor en jefe. Ya, un saludo también para él y los que están en comunicación. Bien, esta cuestión de las publicaciones de deudores morosos de las cooperativas, ¿cuál es la razón de ser? Yo entiendo la aclaración que estaban haciendo ahí perfectamente, pero ¿cuál les parece a ustedes como, digamos, afectados? Porque esto también afecta, digamos, la reputación de la institución, porque algunos estaban diciendo en los comentarios de que es culpa de la cooperativa de que eso se difunda. Entonces, ¿por dónde viene la mano en ese aspecto, creen ustedes, ingeniero? Bueno, antes que nada yo tengo que señalar que no le llamaría medio de comunicación a un perfil falso que se hace llamar medio de comunicación, ¿verdad? Al no tener una persona responsable de esa publicación, pues uno no puede darle, digamos, ese estatus. Pero no obstante, lamentablemente mucha gente a veces se deja guiar por esas publicaciones que no tienen a nadie detrás como responsable, y entonces tienen la libertad de difamar y de calumniar a quien sea desde esa oscuridad, ¿verdad? Por ese motivo nosotros como Consejo de Administración hemos resuelto sacar un comunicado a los socios, principalmente porque no dudamos de que muchos habrán caído en esa falsedad que significaba esa publicación, ¿verdad? De hecho, todas las cooperativas tenemos socios que son personas expuestas políticamente, ¿verdad? Digamos, en el Tratado de la Prevención del Lavado de Dinero, por ejemplo, se les llama así, personas expuestas políticamente, es decir, aquellas personas que tienen un cargo público y que por lo tanto tienen un riesgo de que puedan ser personas políticamente cuestionables. Eso no ocurre solamente en la cooperativa Cumbre, ¿verdad?, sino en toda otra institución. Lo que sí nosotros aclaramos bien es que lo que corresponde a la información de carácter privado, que es lo que la cooperativa guarda, por supuesto en ningún caso nosotros vamos a ni publicar ni mucho menos compartir con nadie. Es más, los empleados de la cooperativa y los directivos también tenemos una instrucción precisa de cumplir con ese mandato de la confidencialidad. Incluso aquellos empleados que sean encontrados en esa falta, obviamente serán castigados o, como se dice, sancionados por esa razón, ¿verdad? Y es una de nuestras fortalezas más importantes, ¿verdad? Nosotros como cooperativa nos sentimos muy seguros en ese sentido porque nunca hemos incurrido en esa falta. Ahora, la información de carácter público lógicamente ya escapa a nuestras manos. Eso es de acceso absolutamente para todos, si cualquiera puede entrar, y ahí justamente señalamos el caso particular de las demandas que todas las cooperativas también tenemos con nuestros socios que no pagan, ¿verdad? Y esas demandas lógicamente están en la página de la Corte Suprema de Justicia con una resolución ya judicial. Entonces es de acceso público, es decir, yo puedo saber perfectamente quién está demandado, por qué y por qué motivo. Esa es una información pública y está encuadrado dentro de la ley de la transparencia, ¿verdad? Así es que de esa parte nosotros no nos podemos hacer cargo. Si alguien toma esa información y con quien sabe qué fin lo publica en sus redes sociales, eso obviamente ya no puede ser responsabilidad de la cooperativa nunca. Y casualmente los casos que son publicados son, como decíamos, gente que está en la política. ¿Tiene pinta esto es mi opinión personal, de ataques previos, digamos, al juego electoral que se va a dar para las próximas elecciones municipales?
¿Usted qué opina? Evidentemente yo así también lo entiendo, ¿verdad? Es decir, esto ya responde a una jugada o una estrategia política, como se suele decir, desacreditar al eventual enemigo. O sea, yo ya estoy visualizando quiénes van a ser mis rivales en la próxima elección, entonces ya me adelanto a desacreditarlo para que llegue ya debilitado cuando se enfrente conmigo. Esa es más o menos la estrategia, porque en nuestro caso particular, lo que integramos el Consejo de Administración de la Cooperativa, no estamos ni involucrados ni comprometidos con ningún proyecto político electoral para estas elecciones municipales. Independientemente de que en el futuro lo hagamos ahora, pero hoy no existe ningún compromiso con nadie. Quizá eso esté molestando a algún sector que está esperando que nosotros nos integremos hacia un lado, ¿verdad? Pero eso no va a responder a esa mecánica de extorsión, ¿verdad? Y como aclaraste al principio, efectivamente hay, digamos, páginas que asumen el rol de medios de comunicación, pero no tienen, digamos, redacción responsable y son recientemente creadas. Pero también hubieron otros medios que ya tienen cierta trayectoria y que también se hicieron eco y publicaron lo mismo. O sea, básicamente dar a entender de que dar la apariencia de que se haya filtrado desde la institución cooperativa la información. Claro, evidentemente esa fue, digamos, la información que se quiso instalar, que la cooperativa es la que estaba proveyendo esos datos, y de ese modo conseguir no solamente desprestigiar a los directivos, sino prácticamente perjudicar a toda una institución, cuando que esa información es pública, ni siquiera hacía falta filtrar en ningún lado, esa información está disponible para todos los ciudadanos. Entonces eso es lo que nosotros mostramos ahí, y por supuesto que de conocerse quiénes son los que están atentando contra nuestra institución, vamos a accionar en los estados que correspondan, ¿verdad? Porque no olvidemos también que existe una ley que prohíbe a las personas levantar falsas informaciones sobre entidades financieras, porque eso es muy riesgoso, ¿verdad? Puede poner en riesgo los bienes y los intereses de mucha gente, perjudicando mejor dicho, intentando instalar información falsa sobre el movimiento financiero de una institución. Y en ese sentido es que tenemos que ser cuidadosos y, por supuesto, nosotros como miembros del Consejo de Administración vamos a cuidar siempre ese aspecto. Exactamente, y con relación a lo último que usted mencionó, esta aclaración, este comunicado lo hacen, digamos, adelantándose a ciertos hechos o ya tuvieron una consecuencia en el sentido de que algunos socios activos y bien pagadores se fueron a reclamar esto a la directiva. La verdad que no hubo ningún reclamo en ese sentido, salvo alguna que otra persona que quiso confirmar la información, por ejemplo, ese tipo de cosas, pero como el medio que difunde, pues muchas veces te da la información interesada, ¿verdad? Y quien más quien menos sabe hacia dónde tiende eso, ¿verdad? Pero prácticamente según los comentarios nada más, ¿verdad? No hay nada más allá de eso, ¿verdad? No obstante, nosotros creímos conveniente sacar este comunicado para darle tranquilidad a quienes eventualmente puedan estar dudando o teniendo alguna, ¿cómo se dice? Corriendo algún riesgo por ese lado, ¿verdad? Y insistimos mucho también con la gente de que recurran a las fuentes, ¿verdad? Las fuentes bien identificadas para tomar una información. No basarse en perfiles falsos, en los famosos fake news que abundan también estos días, que tienden muchas veces a generar una mala información con el objetivo que ya dijimos, ¿verdad? Y más todavía en la política eso abunda muchísimo. Te habla acá el doctor en jefe René Ortiz. Buenas, ingeniero, ¿qué tal? ¿Qué tal, René? ¿Cómo estamos? Todo bien. Específicamente, cuando ustedes dicen información falsa, sería el hecho específico que fueron los miembros de la cooperativa los que habrían filtrado a la prensa las resoluciones judiciales. Tengo entendido que es así, ¿verdad? Sí, o sea, yo he visto en un medio bien reconocido, que creo que es Tercer Ojo, el que publicó efectivamente que había dos políticos liberales de KQP demandados por la cooperativa Cumbre y con la demanda inclusive en la página. Yo sé que ese periódico es, digamos, bien identificado, ¿verdad?
pero luego ya otros perfiles tomaron esa información y le agregaron información absolutamente falsa, ¿verdad? Por eso digo de que acceder a una demanda, digamos que está al alcance de cualquier ciudadano, no hace falta filtrar en ningún lado. Cualquier ciudadano puede enterarse simplemente entrando en la página de la Corte Suprema de Justicia. Pero cuando a base de eso se genera otro tipo de información absolutamente falsa, calumniosa y malintencionada, bueno, ahí pues ya entramos en otro campo, ¿verdad? Y eso es lo que yo he visto, ¿verdad? Que a partir de esa información empezaron a surgir otras, como recién decía vos, perfiles que acaban de crearse nomás, y evidentemente con este fin malicioso, y ya empiezan a hacer elucubraciones de ese tipo y absolutamente falsas, ¿verdad? Como por ejemplo, había un caso de un concejal municipal a quien se le atribuía también lo mismo, y ese concejal ni siquiera es socio de la cooperativa. O sea, esa información era absolutamente falsa. No, pero específicamente, ¿cuál lo que era la información falsa que surgió? Se entiende que se salió a la luz el tema de la resolución judicial, pero de ahí, ¿cuál lo que sería la información falsa que salió a las par de ellos? ¿O cuál fue el aditivo que se le dio? La primera falsedad es decir que eso se filtró desde la cooperativa cuando esa información es pública, ¿verdad? Luego ya empezaron a aparecer otros sujetos supuestamente también demandados que ni siquiera eran socios de la cooperativa. O sea, evidentemente la publicación tenía solamente ese objetivo malintencionado, ni siquiera sabía que esas personas no están asociadas a la cooperativa, ¿verdad? ¿Quién concretamente sería el concejal en ese caso? ¿Cómo? ¿Quién concretamente sería el concejal de ese caso falso? El concejal Colorado, Bobadilla. Rubén Bobadilla. He visto que él incluso hizo una aclaración, ¿verdad? Pero eso, como siempre se dice, ¿verdad? La hoja pues la lleva el viento, ¿verdad? Y es difícil recogerla después. Por eso tiene un efecto finalmente negativo sobre vamos a decirlo, sobre una persona en particular o sobre una institución. Por eso insisto mucho con eso de que la información pública, y está bien, yo puedo publicar eso, no hay ningún problema porque eso es público, o sea, obviamente cualquiera lo puede hacer. Ahora, cuando yo invento la información, cuando ya es calumnia o con el objetivo de difamar a alguien, obviamente eso ya escapa totalmente a lo regular y pasa a ser delictivo, ¿verdad? Y bueno, sí, en el ámbito lo que viene a ser ya la información en sí que salió la deuda, hay un monto específico que corresponde al intendente que ocupé 176 millones creo que era. Llama la atención de por qué no se otorgó una garantía hipotecaria o prendaria para garantizar esa suma, porque por lo que se ve una preparación de acción ejecutiva generalmente son instrumentos quirografarios como un pagaré lo que se está ejecutando ahí. ¿Cuál es la política o el reglamento de la cooperativa que permite dar esa cantidad elevada prácticamente a sola firma, sin requerir una garantía para la deuda? Nosotros tenemos un reglamento de otorgamiento de crédito, ¿verdad? Que es el que establece cuáles son los procedimientos que se utilizan para estos casos, ¿verdad? En cuanto al monto, obviamente que el monto viene determinado por el análisis previo que se hace del perfil del solicitante, y el solicitante tiene digamos un perfil determinado, entonces se le concede un crédito a sola firma, y si no lo tiene se le pide otras garantías que puede ser, por ejemplo, la corredoría o lo que vos estás diciendo, una garantía real. Pero eso ya depende del análisis que se hace en cada caso, y te puedo asegurar que eso también pasa por varios analistas, no es que una sola persona nomás define todo, pasa por varios estamentos y finalmente llega a la instancia superior, que es el Consejo de Administración, quien define, ¿verdad? O sea, eso es un poco difícil que un perfil de un socio que no tenga las condiciones para recibir un crédito termine llegando, por decirte, hasta el consejo y se le apruebe, ¿no? Eso es muy difícil que ocurra.
pero en general ese es el procedimiento para todos los casos. Y cuando se trata de personas expuestas políticamente, siempre uno tiene otros mecanismos, inclusive más exigentes, porque también uno tiene que cuidar ese aspecto. Y por supuesto que el perfil del intendente en ese caso, él es un magnate, esto lo agrego yo en particular para responderle al doctor jefe. Claro, o sea, él evidentemente tenía el perfil ideal para recibir, inclusive mucho más que eso, ¿verdad? Pero en este caso convengamos que todos esos análisis no dieron un resultado favorable, pongámosle, porque no cumplió con el pago de las cuotas. Bueno, pues ya es otro aspecto, ¿verdad? Obviamente que no es el único caso, ¿verdad? Hay muchos socios en entidades financieras, no solamente en nuestra cooperativa, inclusive en otras cooperativas, y estoy seguro que en bancos también, donde, como se dice, se usa el término, a veces un crédito cae, o sea, por alguna circunstancia no se dan, y entonces uno tiene que recurrir a otras herramientas. Y la herramienta del juicio ejecutivo es el último recurso, es decir, cuando vos ya probaste todas las opciones posibles, todas las opciones amigables, como se dice, y no hubo caso, y eso está todo registrado nuevamente, porque nosotros eso lo tenemos otra vez registrado, todos los pasos que se dieron, todas las respuestas que se tuvo, y en un último caso recién se recurre al juicio ejecutivo, que ni a la cooperativa le interesa llegar a esa instancia, porque lo que nosotros queremos es recuperar el capital que se ha entregado. Nosotros no tenemos el interés de ir a un conflicto judicial, lo que queremos es recuperar siempre, y cuando ya no hay caso, bueno, uno va y recurre a eso, ¿verdad? Sí, pero convengamos que el intendente Cacupé no es conocido justamente por honrar sus deudas. ¿Existe alguna herramienta con que cuente la institución en caso de que no se llegue efectivamente a cobrar esas cuentas? Porque podría ser que, si bien tiene bienes el intendente, al ser un crédito ordinario que respaldado quirografariamente por un pagaré, no tiene ningún privilegio sobre los bienes, sino solamente cuenta con un privilegio general, que podría haberse evitado eso con una garantía real. ¿Existe un mecanismo de sanción por parte de la cooperativa por haberse aprobado ese crédito en esas condiciones si es que no se logra recuperar? Vamos a suponer que el intendente de Cacupé tenga efectivamente propiedades, pero esas propiedades estén con una garantía real de otra entidad, entonces sería, por así decirlo, el juicio ejecutivo no va a tener, ¿verdad?, la entidad que tendría que tener, porque existen otros acreedores con un privilegio mayor al de la cooperativa. No, es lógico lo que estás diciendo, porque ese análisis sí o sí se hace, ¿verdad? Y generalmente una persona, cuando toma un crédito en una institución, ya lo ha hecho también en otra, o sigue teniendo en otra institución, incluso montos mayores, y uno, por supuesto, eso toma como referencia, ¿verdad? Y lógicamente que en el análisis te dice también si existe la posibilidad de recuperar ese crédito, pero eso es lo más importante que se hace en una institución financiera, ver la posibilidad real de recuperar ese crédito. Y si pasa ese filtro, obviamente uno puede ya asegurar eso, ¿verdad? O si no, posiblemente te van a decir que no. Pero esos son justamente los filtros que van pasando y finalmente termina aprobándose si reúne esos requisitos. No es un requisito indispensable lo de la garantía real o lo de la codeudoría o algo por el estilo, ¿verdad? Lo más importante siempre es el análisis que te dice que existe la posibilidad de recuperar ese crédito, ¿verdad? Y se da en todos los casos, no en este que estás mencionando en particular, sino en todos los casos se hace el mismo análisis. Bueno, gracias por estas aclaraciones y esta conversación, ingeniero. Dale, bien, muchas gracias a ustedes. Ingeniero Alberto Echeverría, sobre el caso de las publicaciones de morosos de las instituciones cooperativas. Y bueno. Y la piedra del escándalo fue esta publicación, ¿verdad? Nosotros también publicamos, pero del intendente. Pero este fue lo que hizo estallar. Y con foto y todo. Están juntos, que los dos. Y los dos fueron demandados. Sí, le muestra inclusive a Rivero ahí cocinando el asado, pero no pagáis la cuenta. Pero solo mirar su quincho, oye, decir, no, sí, un quincho nuevo, bro. Un quincho que parece un shopping, entonces
ahí te explicó el ingeniero que ¿entendés? Con ese perfil se puede acceder a sola firma. Sí, pues yo creo que una inocentada incluyó la cooperativa. También hay que... Él no respondió directamente si hay o no sanción contra el funcionario, ¿verdad? Que hizo el análisis que le pasó, porque vos tenés que tener una lista de crédito. Si bien esto es común, como él dijo, hay personas que deben varias partes. Ahora, con la patrimonio tiene muchos bienes, pero ¿qué pasa? Puede ser que esos bienes estén garantizados con garantía real, como la hipoteca, ¿verdad? Entonces no te sirve de nada, vos vas a demandar de balde, vas a gastar de balde en el juicio. ¿Por qué? Porque si vos la vas a rematar, te va a venir que tiene garantía real y va a llevar el producto del remate. Tiene privilegio. Tiene privilegio. Entonces eso es lo que yo decía. Si, ¿cómo es que vos le das 176 millones y no garantizás eso con una hipoteca? Yo creo que el común de la gente, el común de los socios no va a poder acceder a esa suma sin un respaldo, por lo menos sin un codeudor. Y en este caso no hubo codeudor porque la resolución judicial solamente está demandada a una sola persona, por ahí la codeudor. Y como dijiste también, hay un antecedente sobre la moral de pago que tiene el intendente. Él y la municipalidad. Y la municipalidad en concreto. Especialmente a mí. A mí no, hace cuántos años no me pagan. Vos te debes. Me debe todavía. Estamos ya en 2025, todavía no cobro. ¿De qué año era el juicio que te 2018 creo que era. Y todavía no te pagó todo. No me pagó. O pata mala y periodo. Y por último, entonces, esta cuestión de que se filtra de las cooperativas la información no es cierto. ¿Por qué es acceso público en las sentencias judiciales? Porque el Poder Judicial es el órgano de administración de justicia y está obligado a ser transparente a todos los destinatarios de la justicia y cualquier otro ciudadano, por eso se publica. Hicieron un gran favor ahora lo de la cooperativa Cumbre y en especial el concejal López Santillán, porque explicó de una forma muy didáctica cómo un funcionario, como una persona particular puede acceder a la página del Poder Judicial y te muestra cómo buscar una resolución. Yo creo que es muy instructivo esto, porque ni la Corte Suprema de Justicia sacó ese tutorial. Inclusive muchos abogados desconocen de que se puede descargar las resoluciones judiciales, se pueden ver las resoluciones judiciales casi al instante que salen. Es saludable para un Estado republicano que el ciudadano puede hacer el control de las resoluciones, en este caso los abogados, ¿verdad? Que hagan un control de la calidad de las resoluciones que están sacando nuestros jueces. Exacto. Y es así que uno puede ver, en este caso, como dijo el ingeniero, persona políticamente expuesta, que está ahí consiguiendo crédito.